Saludamos a todos los amigos que nos escuchan en esta hora. Continuamos abriendo y conociendo el Apocalipsis de los Evangelios. Hoy estudiaremos una iglesia perseguida y la última gran señal. Les invito a comunicarnos con nuestro Dios. Padre Celestial, te alabamos por tu grandeza, porque a pesar de que somos indignos de tu amor e insignificantes delante de ti, tú nos amas y siempre estás con nosotros. Danos sabiduría para comprender tu palabra y alimentar nuestra esperanza por medio de su estudio. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sentado en las laderas del Monte de los Olivos y ubicado frente al templo, el Salvador indicó a sus discípulos que antes del sitio de Jerusalén vendrían falsos mesías, guerras, hambres, terremotos. Luego que describió esas pavorosas escenas, les dijo: y todo esto será principio de dolores. Mateo 24:8. Oigan bien, apenas principio de dolores. La palabra que en este pasaje se traduce como dolores, en el griego es odín, que significa dolor, especialmente dolor de parto. La figura del dolor de parto se usa en las Escrituras para describir dolor, angustia y sorpresa. En el Apocalipsis de los Evangelios, narrado por Lucas, después que el Salvador mencionó las 5 señales que ocurrirían antes del sitio de Jerusalén, se añade: y habrá terror y grandes señales en el cielo. Lucas 21:11. Los dolores de una mujer encinta a punto de dar a luz son repentinos, inesperados y comienzan leves hasta que se van intensificando y haciendo más fuertes. Lucas también advierte que habrá en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Lucas 21, 25, 26. A medida que nos acerquemos al cumplimiento de las señales que mencionó Cristo, la preocupación y la expectación se apoderarán de la gente y será como las violentas, súbitas e irresistibles angustias de una mujer embarazada a punto de dar a luz. Las Escrituras describen la forma imprevista en que vendrá el Señor como ladrón en la noche, que cuando los impíos digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Primera Tesalonicenses 5:3. En el Apocalipsis de los Evangelios, Cristo también describió la suerte de sus seguidores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mateo 24:9. Las palabras de Cristo se cumplieron. En el tiempo de los apóstoles se encendió el fuego de la persecución. Pedro y Juan, que predicaban con denuedo la palabra de Dios, les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Hechos 4:3. Esteban, el diácono ferviente, fue martirizado por la multitud. El registro sagrado afirma: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hechos 7:59. Saulo de Tarso, un erudito y fanático judío, se convirtió en verdugo de la iglesia. La inspiración declara: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrestaba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Hechos 8:3. Herodes Agripa fue otro instrumento perseguidor, como lo confirma la palabra. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Hechos 12:1 y 2. También Herodes Agripa encarceló a Pedro. Pablo fue perseguido
apedreado y encarcelado junto con Silas, hasta que finalmente fue enjuiciado por las autoridades romanas y decapitado por orden del emperador Nerón. Todos los apóstoles murieron a mano de sus hostiles enemigos, y Juan, el discípulo amado, el último de los apóstoles que sobrevivió, fue exiliado a la isla de Patmos y condenado a la labor de las minas por orden del emperador Domiciano. Terribles fueron las persecuciones que se desencadenaron contra la incipiente iglesia que se proponía evangelizar al mundo como lo había ordenado su maestro. Muchos fueron encarcelados, otros torturados, un gran número fue decapitado y aún otros fueron crucificados y quemados vivos. La página 583 del Deseado de todas las gentes dice: así sucederá nuevamente. Las autoridades harán leyes para restringir la libertad religiosa. Asumirán el derecho que pertenece a Dios solo. Pensarán que pueden forzar la conciencia que únicamente Dios debe regir. Aún ahora están comenzando y continuarán esta obra hasta alcanzar el límite que no pueden pasar. Dios se interpondrá en favor de su pueblo leal que observa sus mandamientos. Cuando la Iglesia de Dios despierte y manifieste su celo por la verdad para llevar el Evangelio al mundo, entonces se despertará el espíritu de persecución y se cumplirán exactamente las palabras de Cristo: seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mateo 24:9. Es decir, seréis aborrecidos por ser cristianos. En el pasaje paralelo de Mateo 24:9, que se registra en Marcos 13:9, se añade: porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí. Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio. También Esteban compareció ante el concilio. Pablo y Silas fueron llevados al foro ante las autoridades. El mismo Pablo compareció ante el gobernador Félix, ante el procurador Porcio Festo, ante el rey Agripa y finalmente ante el emperador Nerón, quien ordenó su ejecución. Cristo había dicho: y esto os será ocasión para dar testimonio. Lucas 21:13. Antes, Jesús había dicho a sus discípulos que serían llevados por su causa ante gobernadores y reyes para testimonio a ellos y a los gentiles, según Mateo 10:18. Y así ocurrió. Los discípulos de Jesús dieron testimonio ante concilios, gobernantes y reyes, dando razón de la esperanza y mostrando a Jesús. Así ha ocurrido en todos los tiempos. Los hijos de Dios han estado ante magistrados, jueces, reyes, emperadores, gobernadores y hombres en eminencia por razón de su fe y para testimonio a ellos. De igual manera ocurrirá cuando se despierte el espíritu generalizado de persecución en el futuro. En la página 130 de Mensajes para los Jóvenes se nos dice lo siguiente: muchos tendrán que comparecer en las cortes legislativas. Algunos han de comparecer ante reyes y ante los eruditos de la tierra para responder por su fe. Pero el Señor ha prometido en su palabra: proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Lucas 21:14 y 15. Mucho tiempo antes, el Señor Jesucristo había hecho una promesa similar: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Lucas 12:11 y 12.
Cristo había señalado que en medio de la persecución el Evangelio debía ir a todo el mundo, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Marcos 13:10. Es evidente que la persecución, aunque tiene una connotación negativa, es un recurso útil para fortalecer la fe, refinar el carácter y esparcir el Evangelio. Cuando comisionó a los 12 y los envió a predicar de 2 en 2, el Salvador les aconsejó: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Mateo 10:23. Los cristianos perseguidos encontrarían lugares donde trabajar y gente lista para recibir el mensaje de salvación hasta que fuera predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo. Mateo 24:14. Cuando fue perseguida la iglesia primitiva, las Escrituras nos dicen: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hechos 8:4. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Hechos 11:19. La persecución de la iglesia primitiva sirvió para esparcir la obra. Los siervos de Dios que eran perseguidos huían a diferentes lugares y allí compartían el Evangelio. Lo mismo ha ocurrido en todos los tiempos. Muchos han recibido el mensaje de salvación en momentos de afugia y premura. Al acercarnos a la hora final de este mundo, el lapso de tiempo que va desde el derramamiento de la lluvia tardía y el cierre del tiempo de gracia será de pruebas y persecuciones. Los santos llevarán el mensaje en circunstancias difíciles y desfavorables a distantes y lejanas tierras, para que los hombres y mujeres conozcan a Jesús y sean salvos. En el Apocalipsis de los Evangelios, Cristo también dijo: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Lucas 21:16 y 17. En la página 583 del Deseado de todas las gentes se confirma el cumplimiento de las palabras del Salvador de la siguiente manera: todo esto lo sufrieron los cristianos. Hubo padres y madres que traicionaron a sus hijos e hijos que traicionaron a sus padres. Amigos hubo que entregaron a sus amigos al Sanedrín. Estas escenas terribles y despiadadas se han de repetir nuevamente. Muchos hijos de Dios serán acusados y traicionados. Los lazos familiares serán quebrados y los amigos más íntimos se constituirán en grandes y acérrimos enemigos. Si entre las 19 clases de hombres de 2 Timoteo 3:1-5 que se levantarán en los postreros días, se mencionan a los sin afecto natural, a los calumniadores, a los crueles y a los traidores, se puede prever que el cumplimiento de las palabras de Cristo será una realidad en el futuro. En la Review and Herald del 20 de diciembre de 1898 y en el libro devocional Maranata, El Señor Viene, en la página 203, se explican los móviles de la traición de que serán objeto los santos. Los que apostaten en tiempo de prueba presentarán falsos testimonios contra sus hermanos y los traicionarán para obtener su propia seguridad. Denunciarán a sus hermanos, indicando los lugares donde se hayan ocultado y guiando a los lobos hacia su rastro. Cristo nos ha advertido de este hecho, a fin de que no nos sorprendan los métodos crueles e inhumanos que adoptarán familiares y amigos. Jesús también predijo que muchos tropezarán entonces. Mateo 24:10. La palabra griega para tropezarán es skandalon, el palo que como gatillo o disparador hace que funcione una trampa.
Cuando se colocaba con la intención de atrapar a la víctima, el animal lo pisaba, la trampa saltaba y quedaba apresado. Metafóricamente, la palabra escándalo significa lo que hace caer, ocasión de tropiezo, ocasión de caer. Los primeros en tropezar o escandalizarse fueron los discípulos. Su maestro les había advertido antes de su muerte: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Mateo 26, 31. La noche de su arresto, todos los discípulos, dejándole, huyeron, según Mateo 26, 56. Pedro lo negó, Judas lo traicionó, y todos lo abandonaron. Solo después de la resurrección los discípulos fueron restaurados, consolados y unidos por su Maestro. Cuando Jesús indicó que muchos tropezarán, quería señalar que muchos apostatarían, perderían el primer amor, y una vez que murieron los apóstoles, comenzaron a infiltrarse errores doctrinales. La Iglesia de la pureza y la verdad sufrió una mutación y se convirtió en una institución humana que dejó a un lado las enseñanzas de la Biblia y exaltó la tradición. Durante los primeros siglos de la era cristiana, la apostasía se introdujo en la Iglesia. El emperador de turno, Constantino, logró unir la Iglesia con el Estado, y el resultado fue la formación de una institución político-religiosa denominada por la Biblia como el hombre de pecado, el hijo de perdición, según 2 Tesalonicenses 2:3. Este poder tergiversó las Escrituras y estableció su propio santuario, despojando a Cristo de sus virtudes mediadoras y redentoras. Ciertamente, la Iglesia fue escandalizada, zarandeada y severamente probada. Lo mismo ocurrirá a medida que nos acerquemos al fin del tiempo. Surgirán falsas doctrinas y algunos apostatarán de la fe, según 1 Timoteo 4:1. En la página 112 de Testimonios para los Ministros se explica que las falsas teorías traerán el zarandeo, y en la página 231 del tomo 1 de Mensajes Selectos se advierte: no os engañéis, muchos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro. La omega será de una naturaleza asombrosísima. La apostasía alfa se presentó a través de creencias panteístas y en 1902 provocó un gran zarandeo que sacudió fuertemente a la Iglesia. Pero también se amonesta acerca de la apostasía omega, que será terrible y provocará la caída de cuantos no se han afianzado en la verdad y han amado los placeres y deleites de este mundo. En la página 63 del libro Servicio Cristiano se advierte: no está distante el tiempo en que sobrevendrá la prueba a toda alma. En ese tiempo el oro será separado de la escoria en la Iglesia. La verdadera piedad se distinguirá claramente de la apariencia y del oropel. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Como una nube, el tamo será arrebatado por el viento, aun en lugares donde vemos solo eras de rico trigo. Todos los que llevan los ornamentos del santuario, pero no están vestidos de la justicia de Cristo, aparecerán en la vergüenza de su desnudez. Pero, ¿por qué se originará el zarandeo? El espíritu de la profecía explica: pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios.
Primeros Escritos, página 270. El mensaje de la Odisea aparece en Apocalipsis 3, 14 al 22. Allí el Señor reprende la indiferencia, la presunción y el orgullo de su iglesia, y le advierte que está a punto de rechazarla, pero le muestra las riquezas de su gracia y pone a su disposición los medios provistos por el Calvario: la fe refinada en el crisol de la aflicción, las vestiduras de su carácter inmaculado y el colirio del Espíritu Santo para identificar el pecado en todas sus formas y manifestaciones. Pero, ¿qué propósito tiene el zarandeo? En la página 148 de Eventos de los Últimos Días se nos explica: el Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. El zarandeo servirá para refinar y purificar a la iglesia. Servirá para expulsar la paja y dejar solamente el trigo en el granero de Dios. En su discurso profético, Jesús también enseñó: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24, 11. Las palabras de Cristo se cumplieron cuando un gran número de profetas aparecieron en Palestina durante los años que precedieron a la caída de Jerusalén. El Salvador también había hecho una advertencia anterior: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. San Pablo también amonestó acerca de la presencia de lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y predijo que de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos 20, 29 y 30. Pedro, Juan y Judas advirtieron de los peligros que vendrían cuando se levantarán falsos profetas para engañar y hacer tropezar al pueblo. Y a través de la historia, la Iglesia ha sufrido a mano de personas inescrupulosas que han pretendido hablar en lugar de Dios. En el Apocalipsis de los Evangelios, Cristo enfatizó mucho el engaño, y pareciera referirse especialmente a la obra de los falsos profetas que estará vigente antes de su segunda venida. Cristo también señaló: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, 12. Esta profecía se cumplió en los años previos a la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. La iniquidad se multiplicó en gran manera. Los hombres se hundieron en su incredulidad y hostilidad contra el cielo. En la página 28 del Deseado de todas las gentes se describe este pavoroso cuadro en los siguientes términos: el pecado había llegado a ser una ciencia y el vicio era consagrado como parte de la religión. Esta profecía volverá a cumplirse en los últimos días. El apóstol San Pablo anticipó la degradación de la humanidad. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. 2 Timoteo 3, 1 al 5. En la página 587 del Deseado de todas las gentes se nos dice: los transgresores de la ley de Dios están llenando la tierra de maldad. Sus apuestas, sus carreras de caballos, sus juegos, su disipación, sus prácticas concupiscentes, sus pasiones indomables, están llenando rápidamente el mundo de violencia. Y debido al aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. La palabra griega empleada para amor es agape,
Es el amor en su sentido más sublime, que se basa en principios y no en emociones, ni tampoco depende de las circunstancias. Es la misma virtud cristiana que San Pablo describe en 1 Corintios 13. En la iglesia primitiva, esta virtud cristiana se había perdido, por lo que el Señor reprendió a su iglesia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2:4. A medida que nos acercamos a los días finales de la historia de esta tierra, se endurecerán los sentimientos puros y nobles de la gente. La piedad, la caridad, la misericordia y el amor se irán diluyendo de la familia humana. Y lamentablemente muchos encontrarán que es más fácil seguir al mundo y sus placeres que mantenerse leales y firmes al Señor. En su discurso, Cristo también señaló: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. Quien emprende una carrera para luego abandonarla antes de cruzar la meta, no recibe premio. Los premios solo se otorgan a los ganadores que llegan hasta el final de la competencia. Por eso lo importante no es solamente comenzar la carrera, sino también permanecer en ella y ganar. Jesús enfatizó en San Juan 15 la importancia de permanecer adheridos a Él y mantenerse en obediencia. No es suficiente comenzar la carrera cristiana. Debemos procurar permanecer en ella hasta el día de Jesucristo y fijarse el objetivo como San Pablo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Las pruebas difíciles que han de soportar los fieles en el tiempo de aflicción requieren una fe arraigada en la verdad, coraje, valentía y una comunión permanente con Cristo. El Apocalipsis de los Evangelios también contiene una de las últimas y grandes señales mencionadas por Cristo en Mateo 24:14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta señal es muy significativa y se cumplió en forma parcial en el tiempo de los apóstoles. Cuando el Salvador resucitó, ordenó a sus discípulos que se quedaran en la ciudad de Jerusalén, mientras eran bautizados con el Espíritu Santo. El día del Pentecostés fueron llenos de poder y salieron con valor y denuedo a predicar en forma imperiosa y autoritativa el Evangelio de salvación. Cristo les indicó cuál sería su misión y a partir de ese momento les indicó: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Los discípulos iniciaron su obra en Jerusalén. Jesús se los indicó. Posteriormente llevaron el Evangelio a sus hostiles enemigos y a los gentiles. Recordaban las palabras del Salvador: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. Sentían pasión por la predicación y afán por las almas, mostrando siempre buena voluntad y disposición para llevar el Evangelio a regiones distantes. Los resultados de su obra fueron extraordinarios y asombrosos. De ellos se dijo que eran hombres que trastornan el mundo entero, según Hechos 17:6. San Pablo afirmó que el Evangelio se predica en toda la creación que está debajo del cielo, Colosenses 1:23, que vuestra fe se divulga por todo el mundo, Romanos 1:8, y que el Evangelio ha llegado a todo el mundo, Colosenses 1:6. En la página 275 del libro devocional La maravillosa gracia de Dios, se nos comenta que, por medio de la cooperación del Espíritu Divino, los apóstoles realizaron una obra que conmovió al mundo. El Evangelio fue llevado a toda nación en una sola generación. La profecía de Cristo se cumplió. Sin embargo, en la página 587 del Deseado de todas las gentes se nos dice que esta profecía volverá a cumplirse.
Antes de la caída de Jerusalén, Pablo, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, declaró que el Evangelio había sido predicado a toda criatura que está debajo del cielo. Así también ahora, antes de la venida del Hijo del Hombre, el Evangelio eterno ha de ser predicado a toda nación y tribu y lengua y pueblo. La predicación del Evangelio para el tiempo del fin se representa en la Biblia mediante el símbolo de ángeles que surcan el cielo, de acuerdo con Apocalipsis 14, 6 al 12, pregonando el temor y la reverencia a Dios, reconociéndolo como el Creador, proclamando el juicio de Dios, advirtiendo la caída de Babilonia y amonestando para que nadie adore a la bestia y a su imagen o reciba su marca en la frente o en la mano. A medida que nos acercamos al fin del tiempo, este triple mensaje que proclama el pueblo de Dios irá creciendo y aumentando su intensidad hasta convertirse en un fuerte pregón que se proclame por toda la ancha faz de la tierra. Apocalipsis 18:1 lo describe de la siguiente manera: Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. En el conflicto de los siglos, en la página 669, se indica: así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. Entonces se cumplirán las palabras del Salvador, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. El Evangelio debe ser predicado en todo el mundo. Cristo viene pronto, y los moradores de la tierra deben saberlo. Todos deben estar advertidos que grandes juicios y calamidades vendrán sobre la tierra. Hombres y mujeres deben preparar sus vidas para el encuentro con el Salvador. El Evangelio se predica hoy a viva voz, a través de la página impresa, la radio, la televisión y la Internet. Por doquier se hace circular la Biblia y se hacen ingentes esfuerzos para que la gente conozca el mensaje de salvación. En el Apocalipsis de los Evangelios se afirma que después que se termine de predicar el Evangelio, entonces vendrá el fin. Es significativo que la palabra fin se mencione con tanto énfasis, 4 veces en total en Mateo 24, 3, 6, 13 y 14. El fin del mundo no llegará hasta que todos los habitantes de la tierra escuchen o conozcan las buenas nuevas del Evangelio. Hoy puede ser tu momento más trascendental, cuando tu vida puede hallar significado y colorido en Jesús. Recibe el Evangelio de las buenas nuevas. Decídete por Jesús. Acéptalo como tu Señor y conócelo escudriñando su palabra. Dale hoy tu corazón y prepárate para su glorioso regreso. Que el Dios del cielo te guarde y te prepare para vivir en su compañía los últimos días que te quedan en esta tierra. Que el Todopoderoso registre tu nombre en el libro de la vida y lo conserve por la eternidad. Que Dios te bendiga, es mi deseo y oración. Oremos. Eterno Padre, gracias te damos por tu gran amor, por el santo evangelio que nos has dado y que se predica en el mundo. Gracias por las profecías que se cumplen de acuerdo con su registro. Gracias porque extiendes tu misericordia a un mundo que necesita de ti. Ayúdanos a creer que el fin viene y a prepararnos para el regreso de nuestro amado Señor. Que tu palabra sea fuente de consuelo y esperanza para nuestra vida, y que en los días más críticos de este mundo podamos reposar seguros en tu regazo de amor. Te lo pedimos en Jesús. Amén.